Serpiente Beriac. Hoy vamos a poder escudriñar este pasaje donde vamos a poder hoy saber cómo funcionan los tipos de serpientes que atacan dentro de una persona o al ser humano o a una familia o a alguien. Este es uno de los temas que lo tenía pendiente allá hace bastante rato, lo había hecho en libro, no lo había dado todavía a conocer. Hoy es la primera vez que estamos dando a conocer esta enseñanza sobre algunas áreas de tipos de serpientes, que vamos a entender cuál es la serpiente que hoy vamos a ver también, la serpiente Beriac. Hemos creído que conforme a la misericordia Dios nos está capacitando a medida que vamos conociendo. Como conozcamos más el mundo espiritual, más vamos a ser efectivos, más vamos a ser efectivos en todas las áreas al cual Dios nos va a adiestrar y nos va a impulsar a poder entender más el plano espiritual y conocer siempre las obras que quizás hace el enemigo. Vamos al tema de serpiente Beriac. En este tema es importante también saber que hay diferentes tipos de ataques a personas, a familias y diferentes también tipos de serpiente. Hoy el tema es esta serpiente Beriac, que vamos a ver su significado. Serpiente Beriac significa cerrojo, barra, está hablando de una cerradura de cerrojo y también fugitivo, que ahí vamos a estarnos enfocando un poco sobre ese significado de esa serpiente para poder entender un poco más el significado que vamos a estar dando a conocer, porque a medida que nosotros conozcamos más, ahí está más, se había escrito 2 veces una palabra, vamos a poder entender que Beriac tiene que ver con cerrar algo, con una cerradura, y también ahí dice como un fugitivo. ¿Cuál es el mensaje de esta enseñanza? Que este tipo de serpiente hace que las personas estén en una condición de cerradura, de cerrojo, y lo hacen ser un fugitivo. O sea, es una persona que siempre va a estar aislado, siempre va a estar encerrado, porque está, por eso habla que serpiente Beriac significa cerrojo. En esta enseñanza nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual, porque al escudriñar este tipo de serpiente Beriac, ya vimos claramente que es un fugitivo. Este es una serpiente fugitivo. Marcos 16, verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una orden. Esto no es algo que el Señor nos diga cuando puedas, hazlo, porque ahí vemos claramente el término id, que es imperativo, que significa es una orden. Entonces, si nosotros vemos también Marcos 16, 18, dice: quitarán serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo este pasaje ya nos está dando con claridad en que el Señor nos dijo: vayan y prediquen, id, vayan, anuncien mi evangelio. Es una orden, por eso le puse con rojo id, que es un verbo imperativo que significa es una orden, háganlo. Y luego el Señor también le dice en Marcos 16, 18, quitarán serpientes, o sea, nos dio autoridad. Y mire qué interesante, recuerde que hay serpiente y serpiente. Aquí claramente dice: quitarán serpiente. Esto es importante porque ya vimos claramente en esta enseñanza en que estamos viendo serpiente Beriac. Serpiente Beriac significa que hay un cerrojo, hay una cerradura, es fugitivo. El serpiente Beriac te hace estar solo.
te hace aislarte, te hace contaminarte con su veneno y aislarte de los demás. Esa es la serpiente Beriac. Y cuando vemos aquí estos pasajes de Marcos 16, 15, 16 y 18, el Señor nos da una orden: vayan, predican. Id, verbo imperativo, es una orden. Vayan, anuncien mi evangelio. Pero también nos dice: quitarán serpientes. No dice quitarán serpiente. Serpientes significa que hay muchas. Y aquí entramos en lo que es la serpiente. Esa palabra serpientes, aquí al cual tenemos acá en esta diccionario, por eso salen los números al lado, que cuando sale una G significa del griego, cuando sale un H es del hebreo. Como estamos en el Nuevo Testamento, entonces estamos hablando de un serpiente ya del término del griego. Todo esto nos da a entender entonces lo que hoy estamos enseñando. Quiero volver un poquitito más atrás para que los que recién están entrando no se pierdan de la enseñanza completa. Estamos viendo el serpiente Beriac. Este es el tema que estamos escudriñando para aprender qué tipo de serpiente hay, porque hay muchas. Entonces vimos que serpiente Beriac es un ataque de un tipo de serpiente, porque no solamente usted puede ser atacado con un serpiente, sino con varios tipos de serpiente. Recuerdo que en lo natural hay muchos tipos de serpiente, y si hay muchos, puede usted ser atacado con alguno de estos tipos de serpiente. Serpiente Beriac significa cerrojo, una barra, una cerradura, un fugitivo. Y mire qué interesante que es fugitivo. Significa en que este tipo de serpiente, cuando muerde a alguien, la persona siempre va a andar fugitivo, va a andar solo, va a querer aislarse de los demás, no va a querer hacer socialismo. Es como cuando se fija que hay personas que están en la iglesia, hay 2.000, 3.000 personas, 100 o los que sean, pero hay personas que se aíslan. Puede estar en la congregación, pero hay personas que están ahí, no se comprometen, vienen, pero no quieren hacer nada. Ese puede ser un ataque de un serpiente Beriac que lo aísla y le hace creer que está bien. Vimos el texto entonces de Marcos 16, 15, y Jesús le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el Señor ocupa el verbo imperativo que es id. Id no es anda y predica cuando puedas. Id no significa anda y cuando tengas dinero, cuando tengas salud, anda y predica. No, ese término id, por eso se llama un verbo imperativo, que significa es una orden. Yo les doy una orden a ustedes. Y mire qué interesante que a veces esto no lo enseñan mucho. Por eso que le dicen ir de predicar y muchos ni le toman importancia. Otros predican, otros no, otros les da igual, otros no lo hacen. Cuando el Señor Jesús claramente nos dijo: les doy una orden. Aquí por conceptos de traducciones se producen muchos tipos de errores también. Pero aún así, analizando ese tipo de palabra, ya nos damos cuenta que id es un verbo imperativo, que es una orden. Entonces tú tienes que predicar, buscar la manera de predicar. Hoy tenemos las redes sociales, pero a veces tenemos redes sociales y ni colocamos ni un texto. Tenemos redes sociales, pero no podemos nosotros colocar ni siquiera un mensaje de Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Dónde nosotros, la gran mayoría, dónde coloca mensaje? En los grupos de evangelismo o en los grupos que se están. En los grupos que se están no tendrían que haber mensaje evangelístico, porque todos son conocedores de Cristo. Entonces ahí usted no está predicando, usted no está evangelizando. ¿Dónde es usted tiene que hacerlo? Usted tiene que hacerlo en redes sociales, pero no donde ya conozcan de Cristo, porque no tiene fin predicarse entre ellos mismos, si ya conocen de Cristo. Avancemos entonces. Ya el Señor les dio una orden, id. Y dice después, 18, quitarán serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y ahí note que dice serpientes.
no dice serpiente. Ahí entramos en uno de los tipos de serpiente, porque hay muchos tipos de serpiente. Entonces ya le estamos dando claridad de que si el Señor dice quitarán serpientes, no está diciendo hay un solo tipo de serpiente. Muchos de nosotros pensamos que solamente Satanás, que el Señor lo reprende, es una serpiente. Claro, es la serpiente antigua, pero también hay serpientes, hay manifestaciones de él que ha colocado sus huevos. Recuerde que el serpiente coloca huevos. Lo que mencioné en otra clase de Isaías, el serpiente antes de atacar coloca su huevo y luego ataca. Serpiente de áspide, o sea, los huevos de serpiente, huevos de áspide, serpientes. Entonces el enemigo ha colocado huevos, ha colocado engendros, ha colocado espíritu, y ya no trabaja solamente él solo, sino también con otro tipo de serpientes. Pero el Señor nos dice quitarán serpientes. Aquí estamos entonces, para que usted pueda entender un poco, cuando aparece ahí el numeral, una guía y un número, es que estamos en el griego. El Nuevo Testamento es griego, el Antiguo Testamento es hebreo. Si tuviéramos en el Antiguo Testamento, aparecería una H y el numeral, que el numeral lo lleva el diccionario Strong, exceptuando también el libro de Daniel, que fue escrito también en arameo. Algunos textos fueron escritos en arameo, pero todo el Antiguo Testamento es hebreo, nuevo, griego. Entonces el Señor le dice quitarán serpientes. Si nosotros vemos el numeral de serpientes que está marcado en rojo, es el numeral G3789, o sea, del griego del 3789, el diccionario Strong, lo vemos más abajo, significa serpiente, serpientes office. Significa que aquí aparece otro tipo de serpiente. El tema que estamos hablando es serpiente beriac, pero aquí aparece otro tipo de serpiente, que es serpiente office. Y este tipo de serpiente, ¿qué significa? Una maliciosa, específicamente Satanás. Significa que cambian los conceptos. Por eso que aquí quiero quitar un poco el concepto de uno solo, sino que hay muchos en el mundo espiritual. Este es un tema que lo había tenido ya durante mucho tiempo guardado. Este es un libro, y hoy lo estoy compartiendo junto a ustedes para que ustedes vayan creciendo más y puedan conocer más que no solamente hay un serpiente, sino hay varios tipos de serpiente, y aquí lo podemos ver. Entonces, cuando dice ese tipo de serpiente, es serpiente office. Hay diferentes tipos de serpiente. Cada uno de estos tipos de serpiente son diferentes en toda área, en ataque, en estrategias. Son diferentes en modo de atacar, en su veneno. Y podemos ver que asimismo es el mundo espiritual. Disculpen si alguno tiene como fobia a la serpiente, pero aquí vamos a liberarlo. Aleluya. Pero es importante entender esto. Mire qué interesante, porque recuerde que aquí claramente ya vemos diferentes tipos de serpiente. Recuerde que el Señor claramente nos dijo: hollaréis serpientes. No dice hollaréis serpiente, no habla de muchas serpientes. El tema de hoy es serpiente beriac. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de serpientes que atacan, y como podemos ver aquí en lo natural, hay estos tipos de serpientes, una verde, otra de otros colores rojizos, una celeste, una rosada, una negra, una amarilla. Hay cobra, hay pitón, y hay muchas más. Entonces, lo que significa que el enemigo coloca huevos. El enemigo, ahí entramos en la enseñanza que hemos dado en otra clase de huevos de aspides, que es otro libro también que lo hemos ya escudriñado, que es huevo de aspide, aspide serpiente. El enemigo también coloca sus huevos, y de ahí salen otros tipos de serpientes. Estoy hablando al mundo espiritual. Por eso es que el tema, cuando dice el Señor hollaréis serpientes, no dice hollaréis serpiente una, sino que dice serpientes, muchos tipos de serpiente. El texto que teníamos anteriormente atrás. Y aquí claramente recuerde que ahí dice quitarán serpientes.
O sea, si dice quitarán serpiente, usted no tenga en su mentalidad solamente uno. El enemigo también puede hacer muchos más. Es lo mismo que los demonios y espíritus inmundos. Ellos también tienen su jerarquía. Ellos también tienen, recuerde que cuando el Señor le dijo a los discípulos, cuando no pudieron echar fuera demonios, y el Señor usó este género, solamente sale con oración y ayuno. Y ahí ocupa el Señor este género, cuando los discípulos fueron a echar fuera un demonio y no pudieron hacerlo. Y ahí ocupa el Señor la palabra género. Género significa estirpe, linaje, raza y clase. Lo mismo hay en demonio. Género es estirpe, linaje, raza y clase. Lo mismo hay en demonio y espíritus inmundos. Estirpe, linaje, raza y clase. Muchas veces los discípulos habían echado fuera demonios, pero no pudieron en esta ocasión porque era otro tipo de demonio. ¿Se fija? Que no es lo mismo echar un demonio que otros demonios que ya quizás los demonios han evolucionado. Lo mismo el enemigo ha evolucionado también. Por eso es que el Señor aquí nos dio la orden de ir, predicar. Y quitarán serpientes. Serpientes. Entonces, ya con ese concepto ya vamos fuertemente al tema de hoy. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de serpientes, diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de contaminación, de mordeduras, de venenos. Hay serpientes también que enrollan, como que te asfixian. Hay montones de tipos de serpientes. Otras son sigilosas y también locas. Otras también son serpientes que se camuflan en lo natural. Ejemplo, otras también están en los árboles. Otras están en el suelo. Hay muchos tipos de serpientes en que nosotros tenemos que conocer más el mundo espiritual. Así también hay 18 palabras en la Escritura que habla de serpiente. Y aquí entramos en que si la Escritura, en la palabra, habla de 18 tipos de serpiente, eso significa que bíblicamente, y pueden haber más, pero aquí le voy a mostrar las conocidas, que son 18 tipos de serpiente en la Escritura. No la vamos a estar dando a conocer todas, pero aquí tenemos, ejemplo, la serpiente F, que la serpiente es serpiente aspid, y podemos entender que cada una es diferente. La serpiente variac, que es la serpiente fugitiva veloz, que hoy estamos viendo ese tipo de serpiente. También está la serpiente satka, que coloca miedo, que coloca temor. La serpiente sotgelet, que es participo activo de femenino, que se arrastra sigilosamente, se arrastra para colocar el veneno o el ataque. Es serpiente leviatán, que es de un dragón que ha evolucionado. Serpiente nathat, que quiere decir agüero, hechicero, sortilegio. Se fija que todas son diferentes, y nosotros quizás teníamos el concepto serpiente y todo lo analizamos como una sola, pero ya le mostré el texto que el Señor le dijo: hollaréis serpientes, porque hay diferentes tipos de serpientes. Y hoy aquí ya tenemos 2, 4, 6, son 18. Está la serpiente F, la serpiente variac, la serpiente satka, la serpiente sotgelet, la serpiente leviatán, la serpiente nathat. Todas, si usted se fija, todas son diferentes. Unas colocan temor, serpiente hatka, la otra es veloz, la que estamos hablando hoy, variac. La serpiente F es una víbora venenosa. La serpiente Hotgelet se arrastra para atacar. La serpiente leviatán. La serpiente Nazca, que es hechicero, sortilegio. Y tenemos también la serpiente Netzhutzan, que es una serpiente de bronce del desierto. La serpiente Kipos, que es serpiente flecha, o sea, se lanza a su presa como flecha. Mire qué interesante todos los términos. Esto es muy importante porque este es mucho conocimiento, y esto solamente se da a ustedes para que puedan crecer y conocer los tipos de ataques que puede venir el enemigo. Tenemos la serpiente Remes, que es una serpiente que se arrastra, es un animal que se mueve, que es un reptil, pero también
se mueve velozmente. La serpiente Cefifón, que es la serpiente cornuda, porque hay una serpiente que es como cornuda, que ataca vertiginosamente. La serpiente Sarak, que es serpiente ardiente, es una serpiente en grado de serafín, porque también hay serpiente Sarab de serafín, y ahí hay mucho tema que hablar. No sé si contarlo, aleluya. Tenemos la serpiente Tan, que es un monstruo, que es la serpiente marina, largar. ¿Se fija? Todos son diferentes tipos de serpiente. Y mire que aquí también aparece, voy a darle una pincelada. Como están en la escuela aprendiendo, la serpiente Sarab. Sarab significa serafín. Ahí está en el diccionario el Strong. Entonces lo que está diciendo que hay serafines también porque el enemigo también ha imitado lo de Dios, pero sí hay serpientes que son como serafines y tienen también cabeza de serpiente. Recuerde que hay seres vivientes, hay uno con cara de león, cara de águila, cara de buey, cara de hombre, pero también hay Sarab. ¿Qué significa Sarab? Que es como un personaje, pero también tiene cara de serpiente. Es un Sarab. Y Sarab significa serafín. O sea, hay serafines con cara de serpiente. Todo esto son términos bíblicos. Todo está en la escritura. Pero avancemos más para poder entender más el tema. Y seguimos con los serpientes. La serpiente Aspid. La serpiente Aspid es la que se enrosca. Significa que cada uno cumple diferentes funciones. Otras se levantan, otras están por el suelo. Esta se enrosca para poder atacar y colocar también su huevo. La serpiente dracón, que es una gran serpiente debido a su agudeza visual. Esta serpiente tiene una visual muy certera en su grado de visión. La serpiente Herpetón es una serpiente de un reptil más pequeño que se arrastra, que quizá no se puede ver porque es pequeño, pero también ataca. Por eso que no solamente porque sea pequeño no va a hacer daño, hace daño. La serpiente Ejidna, que es una serpiente también de una víbora, también es venenosa. Recuerde que otras serpientes muerden, otras tiran el veneno, otras te asfixian. La serpiente Olos Reutes, que es una serpiente de destructor. Destruye, hace daño. La serpiente Ophis es donde ya se deriva precisamente a la serpiente que agudeza. Es una visión, es una serpiente, una seducción. Es una serpiente que seduce. Hemos visto entonces, según cada uno de los tipos de serpientes, después usted va a ver que cada uno, cuando tengan el libro, va a ir viendo los tipos de serpientes, lo va a analizar. Cada uno son muy diferentes unas a las otras. Entonces, estábamos viendo el tema de hoy de la serpiente Beriac o Bariac. Esta serpiente está huyendo, siempre fugitivo, siempre está solo. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de los deseos juveniles, de la justicia, de la fe. Ocupa también un mismo significado, que esta serpiente produce también algo de contaminación y lo hace también contaminar. En el griego la palabra huye, la palabra feudo, que significa fugarse. Es la misma aplicación que el enemigo ocupa en la serpiente Beriac. La serpiente Beriac está diciendo huye, es fugitivo, huyendo. Ocupa el mismo diseño que lo que dice la palabra, huye también de los deseos juveniles, porque el enemigo copia todo. Si todo lo copia para él hacer algún área de contaminación, que significa huir. Huye es feudo del griego. Entonces el enemigo ha ocupado los mismos diseños que dice la escritura, huye de las pasiones juveniles. El enemigo colocó también una serpiente que huye, que hace que la persona esté siempre solo, fugitivo y esté huyendo. El enemigo copia todo lo de Dios.
Por eso la palabra dice huye de las pasiones juveniles, pero utiliza la misma palabra huye, porque él copia todo lo que es del reino. El ataque Beriac es que tú huyas de los planes de Dios. El Señor tiene planes con tu vida, pero muchos están huyendo. Aquí muchas veces nosotros hemos enseñado en esto, en llamados, en ministerio, en que hay personas que huyen de su llamado. Dios les dice que están llamados al pastorado, que están llamados a profetizar, que están llamados a hacer algún don de sanidad o de liberación, que Dios los quiere usar en la palabra, pero muchos están huyendo. ¿Qué sucede ahí entonces? Están siendo atacados por la serpiente Beriac. Beriac que los muerde y ellos no quieren un compromiso. Saben que tienen un potencial. Saben que Dios le ha hablado por profecía, le ha hablado por persona, le ha hablado por ministro, pero aún así siguen rehuyendo a su llamado. No quieren enfrentar la situación o hacer caso a Dios y empiezan a huir de su llamado. Las personas que huyen de su llamado es porque fueron atacados por la serpiente Beriac, que los confunde y lo hace retroceder y lo hace ser fugitivo. No huyas de lo que Dios te dijo que hicieras. El gadareno, en Lucas 8:28, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, no me atormente. Mire qué interesante el verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, pero el demonio era impelido por el demonio a los desiertos. Lo que está diciendo aquí que siempre el enemigo lo enviaba al desierto. Este hombre estaba influenciado por espíritus de demonio, y cada vez en que estaba atormentado con demonio, se iba. ¿Y dónde iba? A los desiertos. ¿Por qué? Porque era un tipo de serpiente que lo llevaba al desierto de aislarse, de estar fugitivo. La versión Torres Amad dice: y es que Jesús mandaba al espíritu que saliese de aquel hombre, porque hacía mucho tiempo que estaba de él apoderado, y más que le ataban con cadenas y ponían grillos, rompía las prisiones, y acosado del demonio huía al desierto. Se fija entonces, este es un ataque de serpiente Beriac, porque lo hace ser un fugitivo, no lo hace quedarse, sino huir. Versión Ausejo, la última versión, palabra dice, lo ataban con cadenas y le ponían grillos en sus pies para tenerlo sujeto. Él rompía las ataduras y el demonio lo empujaba hacia los lugares de desierto. Y volvemos nuevamente a dar el entendimiento que este tipo de serpiente Beriac lo hace ser una persona fugitiva. No le hace quedarse a sí mismo el mundo espiritual. Hay personas que están huyendo de su llamado. ¿Dónde se van? A los desiertos. Y no pueden entender el plan que Dios tiene. Esta versión BMN dice: pero rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a los despoblados. Los despoblados quieren decir a lugares secos, lugares de desierto. Esta es la función de este tipo de serpiente, que va a tratar en que las personas se aíslen. Por eso que Beriac tiene que ver con un fugitivo que siempre anda arrancando del compromiso del Señor. Y mire lo que dice la Yuneman, versión Yuneman: pues significará el espíritu al inmundo salir del hombre, pues mucho tiempo había arrebatado consigo y atase con cadenas y grillos guardado, y destrozando las ataduras, llevado era por el demonio a los desiertos. El enemigo siempre lo tomaba y lo llevaba al desierto. ¿Para qué? Para que no sea liberado. Una persona cuando huye de su llamado está en un cautiverio. Huye del llamado, huye del pastorado, huye de la misión, huye de lo que Dios le dio, huyen del talento. Tienen talento y no lo están ejerciendo. Tienen don y no lo están ejerciendo. Tienen un ministerio, no lo están haciendo, y rehuyen y siempre andan escapándose.
es lo mismo que está haciendo, lo hace la serpiente Berián. Lo hace ser un fugitivo, que se vaya y se vaya al desierto, a lugares despoblados, para que nadie le diga nada. Los demonios le hacía huir también al desierto. Entonces, esto quiere decir que ahí trabaja también en el desierto, que lo hemos enseñado en otra clase, que es Azazel. Azazel es un grado de potestad. Como es un grado de potestad, mire qué interesante que la serpiente Berián lo hace ser fugitivo. Interesantemente, ¿por qué lo lleva al desierto? ¿Por qué no lo lleva a otro lugar, a un campo, a un monte, un cerro, a una montaña? Pero específicamente, la gran parte de los espíritus que salían ahí huyendo, fugitivos, se iban al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto está uno de los rangos de jerarquía más alto de potestades, que es Azazel, que lo hemos mencionado también en nuestras clases pasadas. Azazel es que hace que los hijos no vuelvan a casa. Azazel, esta potestad, que el Señor reprenda esta potestad porque es un rango muy alto, hace que los hijos no encuentren el camino a casa. Es como cuando una persona la coloca en el medio del desierto, no va a saber dónde ir. Quedan desorientados. El calor, el frío, la sed, el hambre. Entonces, una persona en el desierto se va a morir. Es lo que hace Azazel. Azazel le coloca contaminaciones, le coloca pensamientos, le confunde, y al final las personas se mueren espiritualmente y nunca encuentran el camino a casa. Y eso puede ser hasta físico como también espiritual. Los demonios lo hacían huir a los lugares solitarios o desiertos. No es normal que te guste estar solo. Ahora es diferente que tú huyas de los chismosos, que ahí ya quédate solo. Pero ese es otro tema. Pero si tú estás huyendo aquí de tu llamado, de tu ministerio, porque hay gente que Dios te le da el llamado del talento. Talento significa que no es lo mismo. Talentos, dones y frutos son diferentes. El talento es algo visible. El talento, ejemplo, talento de pintar, talento de tocar en un instrumento, ese es un talento. Muchos tocan instrumentos, tienen talento, pero no lo están usando en la iglesia. Están huyendo. Serpiente Berián, están huyendo de lo que Dios le dio. Y ahí, en vez de usar el talento para el Señor, no lo están usando. Es como cuando muchos tienen la guitarra escondida ahí en el colgada. Tienen el banjo. Me acordé del banjo. Tienen el instrumento ahí colgado, el pandero. Tienen el instrumento colgado en la pared lleno de polvo y solamente miran, qué bonito cuando yo lo veía y tocaba ese pandero, tocaba ese banjo, tocaba ese instrumento, pero lo tienen colgado. Úselo, use ese talento, porque si no, usted es talento para actuar. Aleluya, avanzo. Ay, pastor, mejor solito para no meterme en problemas. Eso es lo que dicen muchos. Por eso es que no se enfrentan al llamado. Dios le llamó para pastorear, para ministrar, para consejería, para algún don, para algún llamado, para hacer algo, pero están rehusando de eso. Hay mucha gente que Dios les dice, Dios los llama al pastorado y están huyendo. Dios los llama a evangelismo, están huyendo. Le llama algún talento, algún don y están rehusando el llamado al ministerio de profecía o ministro de liberación y están huyendo. Recuerde que la serpiente Berián te hace estar solo. Te hace estar como un fugitivo, porque el significado de serpiente Berián es estar solo y es estar siempre huyendo y es estar fugitivo. Este es uno de los 18 tipos de serpiente que vimos, uno de los ataques de ella. Si te gusta estar solo, ya te mordió. Eso significa, y aquí no estoy hablando de aislarse de personas solamente por aislarse, no. Estoy hablando de aislarse de llamados, aunque también puede ser involucrado cuando la persona está con síntomas de ansiedad, estrés o depresión, se van a aislar, fueron mordidos por el serpiente. Mire qué interesante, porque una persona cuando se empieza a aislar está con depresión, es porque fue mordido por esta serpiente Berián, que los aísla, y se empiezan a encerrar, y ahí entran los espíritus mundos, les da estrés, ansiedad, y luego entran depresiones. Pero no solamente en esta área del llamado puede el enemigo hacer un ataque, sino también
habla de aún de alguna enfermedad, o en este caso un espíritu. La doctrina de los apóstoles, ¿cuál era? La coinonía, la comunión unos con otros. Por eso que es bueno tener coinonía, es bueno tener en que nosotros participemos de la voluntad del Señor. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y mire que la doctrina de los apóstoles no era vayan y prediquen y hagan iglesias y hagan tremendos templos. Eso no era la doctrina. Ni siquiera le decía la doctrina de los apóstoles es sanar, es liberar. No, la doctrina de los apóstoles era la comunión. De ahí viene la palabra coinonía. De ahí nacen los diáconos. Los diáconos son personas que sirven, que están en coinonía. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la coinonía, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que el partimiento del pan tiene que ver con lo que es Santa Cena. No te apartes de tu hermano, no te apartes de las personas, no te aísles, porque eso es parte de un veneno que hace el enemigo. Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. O sea, siempre va a tratar de aislarse. La versión BAT, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Esto es lo que hace el ataque de la serpiente berial, lo aísla. Y como se aísla, busca su propio deseo, es egoísta. La versión Torres Amad dice, el que anda buscando pretextos para separarse del amigo, será cubierto del aprobio en todo el tiempo. Hay personas que toman pretexto para decir, no puedo ahora, mañana, o mañana voy a verte, y nunca lo hacen. Mañana te voy a llamar, lo prometo, y nunca lo hacen. Se aíslan, buscan pretexto. Es como cuando también las personas le dicen, Dios te llamó, hijita, Dios te llamó al llamado, Dios te llamó para que sirva, pero tú dices que no estoy listo, no estoy preparado, a lo mejor mañana, otro tiempo voy a aceptar el cargo. Voy a aceptar la responsabilidad. En otro tiempo voy a estar tocando, voy a estar ministrando. Pero al final no lo hace. Y pasa el tiempo y siguen en las mismas condiciones. Versión BMN dice, el que quiere separarse busca pretexto. Contra todo consejo se irrita. No reciben consejo. Se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque buscan pretexto para separarse, para no hacer lo correcto. La versión oro dice, el que anda buscando pretexto para separarse del amigo será cubierto del aprobio en todo tiempo. Y siempre tienen un pretexto, porque eso, para usar pretexto, somos expertos, aleluya. Como somos expertos, porque usamos pretexto, no hacemos las cosas en el orden. Evitamos, nos aislamos. Eso es un ataque de serpiente berial. La versión NBJ dice, el que vive apartado sigue su capricho y se enfada por cualquier consejo. Más encima se aíslan y se enojan. Y después esta persona dice, pero nadie me quiere, nadie me ama, nadie me visita, nadie me toma en cuenta, pero ellos se aíslan. Más encima no toman consejo. Que no entiende. Cuando pecó la mujer en Edén, ¿dónde estás, Adán?, le dijo el Señor. Es porque el veneno de la serpiente es cuando esté solo. La mujer, recuerde que fue atacada por el serpiente cuando estuvo sola con el serpiente. Y cuando estuvo solo con el serpiente, después se paseaba por el huerto, vio al árbol y dijo que el árbol era bueno, o el fruto agradable, bueno, agradable y deseable. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos aislamos? ¿Por qué? Porque estamos ya contaminados. Antes que la mujer tocara o comiera del fruto, ya había pecado. Ya el veneno estaba sobre ella, ya en su ser. ¿Por qué? Porque se empezó a aislar. Y recuerde que lo hemos hablado en otras clases, la mujer ya había tenido un diálogo con el serpiente quizás mucho tiempo.
No es que la primera vez había tenido un diálogo y como lo vemos nosotros, porque nosotros lo vemos muy literario y como seguido, pero hay mucho ahí concepto de que profundizar. No es que tuvo un solo día, se presentó el serpiente, habló y pecó en un día. No, este era un diálogo que venía durante mucho tiempo. Y la mujer empezó a dialogar mucho tiempo con el serpiente para ganarse, al final, ¿qué es lo que hacía el serpiente? Ganarse la confianza. ¿Por qué? Porque nadie que tú veas en la calle y si tú vas con la calle y alguien te dice te regalo este fruto, y si te regala ese fruto, la pregunta es, ¿tú lo irás a comer inmediatamente? No, ¿verdad? No lo comes. Nadie va a comer a alguien que te da un desconocido. ¿Por qué? Porque hay desconfianza, porque no sabes si ese fruto está envenenado o te quieren hacer un mal. Absolutamente nada. En lo natural sucede así. Entonces, tú no puedes estar en la calle y que alguien te dé un fruto y dice, gracias, y lo come, oh, qué rico, muchas gracias, tiene otro. Entonces, nadie lo hace así. ¿Por qué? Porque no conoces a la persona. Es lo mismo que hace el serpiente. Génesis 3:1, el serpiente era más astuto que todos los animales del huerto, era astuto, era sigiloso, sabía las palabras, sabía cómo conquistar, cómo dominar, útil, sabio en palabras. Tenía por eso se llama serpiente, que es palabra compuesta. Ser significa un ser pensante. Piente es pensante. Era un ser que sabía cómo poder pensar y cómo poder hablar a través de su lengua venenosa que contaminó a la mujer. Entonces la mujer en Edén había tenido durante mucho tiempo un diálogo, que el enemigo le empezó de a poco a hablar, a seducir, a tratar de ganarse la confianza. Y cuando ya se ganó la confianza, le empieza a hablar del fruto. Mire qué interesante, porque si inmediatamente viniera el enemigo y te habla algo que no tienes que hacer, entonces tú no lo haces. ¿Por qué? Porque ya tú tienes la orden de Dios de no hacerlo. Pero aquí el serpiente se ganó la confianza de la mujer. Y quizás cuánto tiempo estuvo dialogando. Y cuando ya se ganó la confianza, empezó a seducir con las palabras. Y la mujer le dice, Dios ha dicho que no comiéramos del fruto del árbol de la vida, del bien y del mal. Y el serpiente le responde, no es así. Porque el día que tú comas, serás semejante a Dios, tus ojos se te serán abiertos y serás igual a Dios, igual al Dios Altísimo. Se fija qué importante conocer la contaminación del serpiente. Eclesiastés 4:10, porque si cayere el uno, lo levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Por eso que nadie puede estar solo. Nadie puede estar solo. Todos necesitamos de algo, de alguien. Todos necesitamos de una persona en que podamos conversar, hablar, reír, llorar o edificarnos. Pero no podemos estar en el evangelio como los llaneros solitarios. Hay gente que tiene ese espíritu de ese ministerio. Ese ministerio de llaneros solitarios, se aíslan de todo. Ahora es diferente que usted se aísle del chisme, ahí hágalo. Que el que anda en división, hágalo. Del que no está haciendo la voluntad, ahí está, ahí donde dice la Escritura, huye, de ahí no hay problema, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de llamados, de ministerio, de lo que Dios te dio, del talento, del oficio. Ahí no puedes huir de ello. Nehemías 6:9, porque todos ellos nos amedrentan diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Mire, están trabajando en la obra, pero ellos lo amedrentaban diciendo se van a debilitar tus manos. Eso es lo que hace el serpiente. Lo que están diciendo, tú tienes el llamado, pero no vas a avanzar. Tú tienes el llamado, pero el enemigo te está colocando contaminación. Tú tienes el llamado, pero el enemigo siempre te está hablando algo diferente. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Y se fija que ahí seguimos en lo mismo. Hay que edificar, pero el enemigo envía a personas para amedrentarte diciendo se te van a debilitar las manos, no sigas trabajando, no sigas en eso. Eso es lo que hace el enemigo, que no trabajes en el reino. La estrategia de la serpiente es atacar cuando estás trabajando, cuando estás en la obra del Señor. Por eso es que hay personas que cuando están en la obra del Señor, el enemigo coloca una intimidación.
coloca un ataque y esta intimidación provoca debilitarlo. Usted no tiene que tener miedo cuando trabaje en la obra del Señor, porque muchas personas usan esto como derecho legal, que lo voy a estar hablando también a la noche. No, mañana hoy voy a estar enseñando sobre los 144,000. ¿Quiénes son? Va a estar muy poderosa esa clase. Pero mañana voy a estar enseñando cuando las personas a través de la palabra, porque la palabra es veloz, la palabra llega a través como sonido, rompen barreras de sonido. Y muchas veces las personas toman intimidación por algo y se empiezan a aislar. Y dicen, es que yo cada vez que me toca coordinar, me pasa esto, me toca predicar y pasa esto. Eso es que el enemigo te hace creer, pero no lo es. El enemigo solamente coloca una distracción, pero en el momento en que tú dices, en que tú estás reconociendo que tal día te pasa algo, te va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos profetizando, estamos declarando. Tú tienes que romper ese patrón, tenés que sacar esa estructura y ni siquiera de pensarlo, de decirlo, inmediatamente lo anulo. El Señor nos ha dado poder y autoridad, pero cuando tú dices, cada vez que llega el martes, cada vez que llega el miércoles o el domingo me pasan siempre ataques, tú lo estás profetizando. El enemigo no puede entrar, pero entró porque tú lo autorizaste. ¿Cómo lo autorizaste? Cuando tú lo estás pensando, cuando tú lo estás diciendo. Si al enemigo no le importa que tú vayas tanto a la iglesia, tú puedes con la Biblia bajo el brazo y a lo mejor no te va a atacar porque estás buscando de Dios, estás haciendo muchas cosas. Pero ¿qué está esperando el enemigo? Una palabra. Y el hecho que cuando tú digas una palabra, ya entró. Entonces es importante que el enemigo coloca intimidación. Nehemías nos sigue hablando cuando estaban edificando los muros. Estaban edificando todo lo que es para luego el templo. Veía claramente, dice, para volver a Jerusalén, entonces supe el mal que habían hecho Eliasib y Tobías, que menciona esta palabra, dice Eliasib. Entonces, estos se oponían, haciendo para él una cámara de los atrios de la casa de Dios. Siempre van a haber personas como Sanballat, como Tobías, que se van a ver en oposiciones para no puedas tú avanzar. Asimismo dice la porción para los levitas, no les daba, no le había sido dada. O sea, siempre va a haber una área de quizás, aunque no le estaban dando las porciones a los levitas, los que estaban trabajando en la obra, no importa, hay que seguir avanzando, porque son estrategias de distracciones del enemigo. La versión BLA dice que no le habían al cual le habían dado su campo. Y ahí entra Nehemías y dice, entonces reprendí a los oficiales, le dije, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Y os reuní y los puse en sus puestos. Porque hay que trabajar. Cada uno tenía una función, pero había inmundicia en la casa de Dios. No habían sido dadas a los levitas sus porciones. Por eso los levitas se fueron. Como aplica también el obrero digno de salario. Cada uno va a tener su salario del Señor, pero es importante trabajarle para el Señor. Isboset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl a Abner, que había sido muerto en Hebrón, y las manos se debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas merodeadores. Aleluya, está hablando en lengua. Y uno de los nombres de ellos era Baana y el otro era Recat, hijo de Rimón Beorita, de los hijos de Benjamín. Y dice, pues los beorotitas, aleluya, y hay otra palabra para que los que hablan en lengua, había huido a Gitán y quedó forastero hasta el día de hoy. El enemigo siempre va a tratar de dañar, de matar tu llamado, de hacerte huir de tu propósito, de colocar contaminaciones. El serpiente Beriac es hacerte huir de tu identidad como hijo. Como hijo no tienes que huir, como hijo no tienes que retroceder, sino permanecer en el plan y en la voluntad del Señor.
Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Mire qué interesante. Así, cuando hay todo esto, se producen contaminaciones porque no se compromete. Hay personas que solamente no se comprometen con el reino, no ayudan, no ministran, no hacen que las personas crezcan, son egoístas, no enseñan lo que tienen. Dios les da mucho, pero no enseñan a los demás, son egoístas, no comparten la visión que Dios les dio. ¿Qué hizo Jonás? Jonás también huye de su llamado, huye de lo que tenía, aunque Jonás estaba en una parte, estaba bien, porque él decía, yo sé que tú lo vayas a perdonar, yo sé que tú vayas a perdonar a Nínive. Jonás estaba diciendo algo que estaba hablando de que Dios es misericordioso. Por eso que Jonás se comportó de manera terca, pero él tenía que hacer la voluntad de Dios. No era lo que era su voluntad, sino la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es grande. Pero él, ¿qué hace? Jonás 1:2 se levanta y el Señor le dice, ve a Nínive. Y él se apartó y empezó a huir. ¿Dónde se fue? A Tarsis. Ahí fue mordido por serpiente Beriat, fugitivo. Y ahí todos conocemos todo lo que pasó después, en que cuando vino una gran tempestad y el barco se estaba ya por hundir, entonces él dijo, échenme al agua porque yo soy el culpable de esto. Y ahí lo vemos ya casi ahogándose, y todos conocemos la historia, que es tomado por un monstruo marino, que ahí es el Leviatán. Ese es para otra enseñanza. Nínive, entonces, que estaba a más de 550 millas, o sea, 885 kilómetros, 885.139 kilómetros a distancia, pero trató de huir y se fue a Tarsis. Se fue más lejos, porque Nínive estaba a 550 millas. Y él se fue a Tarsis, 2.500 millas, se fue más lejos. Imagínense, ahí tenemos más o menos el mapa donde él tenía que ir a Nínive, que era cerca. Pero ¿dónde se fue? 2.500 millas más lejos. Eso es lo que hace el enemigo. Te hace huir del llamado. Te hace aislarte. No, mañana, no, pasado, no, en otro tiempo, no estoy listo, no estoy preparado, creo que todavía no, Dios no me ha hablado. Buscamos siempre excusas. Y al final huimos, y el que huye le va a pasar lo mismo que Jonás, porque va a salir y ahí entra el Leviatán, que es serpiente de dragón. Esta es la enseñanza, y es claro, porque aquí podemos nosotros más entender el mundo espiritual y saber también lo importante que nosotros necesitamos conocer las diferentes áreas de contaminación, el cual quizás nosotros podemos estar siendo contaminados por algún área, por algún espíritu, por alguna entidad, o podemos quizás estar huyendo de algo. Entonces hay que tener cuidado de no huir del llamado, del propósito, y de no huir de lo que Dios le está dando, porque el Señor siempre nos quiere bendecir. No huyas del llamado, no huyas del propósito de Dios, porque eso es lo que hace la serpiente Beriat.